Hola una vez más, chicos. El día vamos a trabajar otro tema del grado sexto del área de ciencias naturales que tiene que ver con la fotosíntesis. Como ustedes ya saben, hay organismos como las plantas y las algas que realizan la fotosíntesis básicamente para crear su propio alimento y el alimento de otros seres vivos como nosotros los seres humanos. Entonces, para aclarar un poco más este tema, vamos a ver la siguiente pregunta. Aquí, perdón, en esta pregunta vamos a tener este texto, en donde pues básicamente vamos a ver información sobre la fotosíntesis y el texto nos dice así: en las células vegetales la obtención de nutrientes se efectúa por medio de la fotosíntesis. Este es un proceso mediante el cual los vegetales transforman con la presencia de la luz solar las sustancias inorgánicas que toman del medio en materia orgánica nutritiva. La fotosíntesis se realiza en las hojas y tallos verdes de la planta en unas estructuras especiales de las células vegetales, los cloroplastos. Estos organelos contienen la clorofila, un pigmento verde que es sensible a la energía luminosa y la usa de manera eficiente para poner en marcha la fotosíntesis. Para que se realice la fotosíntesis es necesario la disponibilidad de luz y presencia de clorofila. El proceso ocurre mientras la planta recibe luz. Existen dos tipos de fases en dicho proceso: la fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa recibe este nombre porque todas las reacciones que ocurren durante ella dependen de la presencia de la luz. Esta es captada por la clorofila, permitiendo que se realice la fotólisis, reacción en la cual el agua desdobla en hidrógeno y oxígeno. Como resultado de esta reacción, el oxígeno es liberado al ambiente y el hidrógeno es utilizado en otras reacciones que ocurren dentro del mismo proceso. La fase oscura recibe este nombre porque las reacciones que ocurren en ella no dependen directamente de la luz, pero esto no significa que ocurre durante la noche. Esta fase requiere de compuestos formados durante la fase luminosa, además del dióxido de carbono que es tomado del ambiente. Este último se combina con el hidrógeno liberado en la fotólisis y otros compuestos para formar glucosa, un carbohidrato sencillo. Bien, entonces con esta información lo que tenemos que hacer es responder la pregunta 3 y 4. Sin embargo, en este video nos vamos a enfocar única y exclusivamente en la pregunta 3. Así que vamos a leer la pregunta 3 y ahí sí procedemos a aclarar ciertos conceptos para poder darle solución. Entonces, la pregunta 3 nos dice lo siguiente: de acuerdo con la información anterior, es posible afirmar: A. Las células animales también realizan fotosíntesis utilizando los ribosomas. B. La unidad estructural de la fotosíntesis es el cloroplasto. C. Las células animales también poseen cloroplastos, pero en menor cantidad. O D. Todos los organismos que fabrican alimento deben tener cloroplastos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver qué es la fotosíntesis y luego pasamos a ver qué organelos tienen las células vegetales y qué organelos tienen las células animales en común, y luego pasamos a ver en qué organelo se desarrolla como tal la fotosíntesis. Bueno, entonces primero miremos qué es la fotosíntesis y qué reacciones suceden en la fotosíntesis. Para eso tenemos este dibujo de acá. Entonces aquí podemos ver básicamente los pasos de la fotosíntesis. Entonces para la fotosíntesis miremos primero qué necesitamos. Necesitamos aire, como me lo dice acá. Entonces aire es uno de los requisitos para la fotosíntesis. Necesitamos luz, obviamente. Si no hay luz, no hay fotosíntesis. Necesitamos también savia elaborada, necesitamos savia bruta y aguas y sales minerales. Aunque la savia elaborada realmente es un producto de la fotosíntesis, que ya lo vamos a ver, pero estos sí, el aire, la luz, la savia bruta, que es básicamente agua y sales minerales, es lo que requerimos para la fotosíntesis. Bueno, entonces miremos aquí lo que nos dice el primer paso. El primer paso nos dice: las plantas absorben agua y sales minerales del suelo a través de la raíz. Esta mezcla de aguas y sales minerales forma la savia bruta. Entonces, estos nutrientes que la plantita recoge del suelo, al igual que el agua, forman lo que nosotros llamamos como la savia bruta. Y esta sube desde las raíces, sube por el tallo hasta las hojas, que básicamente en las hojas y el tallo es donde se realiza la fotosíntesis. Bueno, luego la savia bruta se transporta a través del tallo hasta las hojas, lo que les estaba diciendo. Después, en las hojas, la savia bruta se transforma en alimento gracias a sustancias que toma el aire y a la luz del sol. Este alimento se llama savia elaborada. Entonces, básicamente, volvemos aquí a recapitular un poco. La plantita toma el agua y las sales minerales, que se llama savia bruta, la sube hasta el tallo y luego del tallo la pasa a las hojas. En las hojas
se absorbe el aire por los poritos que tienen aquí las hojas y se absorbe la luz y se produce la reacción de la fotosíntesis, que como resultado tiene la savia elaborada. Que la savia elaborada básicamente es el nutriente o el alimento de las plantitas. Bueno, después, que es el último paso, el paso 4, desde las hojas la savia elaborada se distribuye al resto del cuerpito de la planta. Bueno, entonces se fabrica la savia elaborada, que es el proceso o el resultado de la fotosíntesis, y después ese alimento, ese resultado de la fotosíntesis, se distribuye a las demás partes de la planta, bueno, para que la plantita se alimente. Pero bueno, entonces el aire contiene CO2, porque la plantita utiliza el CO2 o el dióxido de carbono, que es un gas que nosotros exhalamos. Ella lo absorbe y lo utiliza para fabricar los alimentos para ella y para nosotros. Entonces ella utiliza el aire y utiliza el agua y además la luz solar y otras sales minerales para producir dos cosas. Ella produce como resultado oxígeno y glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? La glucosa básicamente es la savia elaborada y la planta la distribuye al resto de sus partes. Y el oxígeno, ella lo deja salir por los poros de las hojitas para que sirva como forma de básicamente de hacer que los demás seres vivos respiremos, porque ustedes saben que sin el oxígeno nosotros no respiramos. Entonces las plantitas son las que producen ese oxígeno que nosotros podemos respirar. Bueno, entonces esta es la fotosíntesis. Ahora vamos a ver más a fondo la reacción y esa la tenemos acá. Bien, la reacción está acá. Entonces, en la reacción, es lo que yo les estaba diciendo, tenemos el dióxido de carbono, que es este de acá. El dióxido de carbono que la plantita absorbe por las hojas se une con el agua que viene de las raíces, que viene de la savia bruta, y con ayuda de la energía solar se produce la fotosíntesis. Como resultado de la fotosíntesis se producen básicamente dos cosas: la glucosa, que se va como la savia elaborada o el alimento de las plantitas, y el oxígeno, que sale por los poros de las plantitas para que nosotros podamos respirarlo. Bien, entonces esta es la reacción global de la fotosíntesis. Entonces tomamos el dióxido de carbono de acá, que lo absorben las plantitas por sus hojas, más el agua de las raíces, se produce la fotosíntesis gracias a la energía solar, y con la fotosíntesis tenemos como resultado la glucosa, que lo utiliza la plantita para alimentarse como savia elaborada, y el oxígeno, que el oxígeno la plantita no lo regala para que nosotros respiremos. Bueno, entonces esta es la parte de la fotosíntesis. Entonces ya sabemos qué es la fotosíntesis, cuál es la reacción que ocurre, básicamente cuáles son los pasos también. Ahora vamos a ver si la célula animal y la célula vegetal tienen los mismos organelos. Bueno, entonces vamos a ir acá. Aquí, como podemos ver, tenemos una célula vegetal. En el video anterior habíamos hablado de la célula animal, de sus partes y las funciones de cada una de sus partes o las funciones de cada uno de sus organelos. Si ustedes quieren recordar eso, los invito a que vayan al video anterior. Igual, de todas maneras, vamos a repasar un poquito los organelos que sí están en la célula vegetal y en la célula animal y los que no. Bueno, entonces en la célula animal, como vimos la vez pasada, teníamos el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, que están acá. Teníamos el complejo de Golgi o el aparato de Golgi, teníamos vacuolas, mitocondrias, nucleolos, ribosomas, núcleos, etc. Y también teníamos la membrana celular. Pero en la célula vegetal tenemos otros organelos que en la célula animal no están. Bien, entonces, para aclarar de una vez, la célula animal y la célula vegetal comparten organelos en común, que fue los que ya mencioné, pero también hay unos diferentes, que es los que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces vamos a empezar aquí. La célula vegetal tiene algo que se llama el plasmodesmo. ¿Qué es el plasmodesmo? Básicamente son conexiones entre células a través de la pared celular. Básicamente, como la célula vegetal tiene pared celular que es un poco más dura que la membrana celular, entonces se crearon los plasmodesmos para facilitar el
transporte de sustancias a través de las células. Y lo vamos a dibujar acá, el plasmodesmo, les voy a mostrar qué es. Estas conexiones de acá es el plasmodesmo. Esto de acá. ¿Por qué? Porque como esto es muy duro, estas paredes de acá, esta pared celular es muy muy dura, entonces es difícil que las sustancias puedan transitar desde adentro hacia afuera o afuera hacia adentro de la célula. Así que la célula tuvo que crear unas estructuras llamadas plasmodesmo para conectar las células y permitir que las sustancias pasen de una célula a otra. Bien, entonces ahora vamos a ir a el otro organelo. El otro organelo es básicamente el plástido. El plástido es una estructura básicamente que almacena pigmentos para diferentes procesos. Ustedes saben que las plantas a veces tienen diferentes colores o los frutos de las plantas tienen de diferentes colores, entonces el plástido almacena esos pigmentos para usarlos en la coloración de esos frutos. Por ejemplo, las zanahorias son de color naranja y para eso el plástido tiene un pigmento especial. Dentro de los plástidos tenemos los cloroplastos. Entonces los cloroplastos, lo vamos a ver acá. Los cloroplastos son estos de acá. ¿Qué hacen los cloroplastos? Los cloroplastos básicamente es el organelo donde se acumula la clorofila, donde está almacenada la clorofila, y es ahí donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la clorofila básicamente atrapa la luz solar y la utiliza para el proceso de fotosíntesis, para la reacción que ya habíamos visto antes. Bueno, entonces el cloroplasto básicamente es el sitio o el organelo donde se realiza la fotosíntesis. Bueno, entonces ese es otro organelo que la célula vegetal la tiene, pero la célula animal no. Entonces estos organelos que yo les he dicho son los que tiene la célula vegetal, pero la animal no los tiene. Ahora vamos con el peroxisoma. El peroxisoma lo que hace o lo que contiene son enzimas que ayudan en las reacciones de las células. ¿Y qué quiero decir con enzimas? Básicamente hay reacciones que no ocurren por sí solas, que toca como empujarlas para que sucedan. Así que la naturaleza es tan perfecta y las células son tan perfectas que ellas mismas tienen esas sustancias que empujan las reacciones cuando ellas no suceden por sí solitas. Entonces, si ellos ven que una reacción está como difícil que suceda, ellos liberan enzimas para que ayuden a las reacciones y así la célula tenga las sustancias que necesita. Entonces, el peroxisoma está acá, ya se los muestro. Entonces, el peroxisoma es este de acá, que está al lado del cloroplasto. Entonces, el peroxisoma, almacena las enzimas para que si la célula necesita ayuda con una reacción, se puedan liberar. Bueno, y vamos a ver por último el otro organelo que no tiene la célula animal, pero la vegetal sí. Y es la pared celular. Y la pared celular, ¿qué es lo que hace? Proteger y dar soporte a la célula. Si ustedes se han dado cuenta y ustedes tocan sus tejidos son más blandos que, por ejemplo, el tronco de un árbol. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros no tenemos pared celular, porque nosotros solo tenemos membrana celular, las estructuras nuestras son más suaves, son más débiles, mientras que como la célula vegetal de todas las plantitas sí tiene pared celular, ellos tienen más firmeza. Entonces esa pared celular protege y da soporte a la célula. Bueno, y la pared celular pues está acá. Entonces todo esto que rodea a la célula. Bien, entonces ya sabemos qué organelos sí estaban en la célula animal y en la vegetal y cuáles solo están en la célula vegetal. Ahora vamos a la pregunta 3 nuevamente. Entonces en la pregunta 3 nos decía que de acuerdo al texto anterior podíamos afirmar las siguientes cosas. A. Las células animales también realizan fotosíntesis utilizando los ribosomas. B. La unidad estructural de la fotosíntesis es el cloroplasto. C. Las células animales también poseen cloroplastos, pero en menor cantidad. O D. Todos los organismos que fabrican alimento deben tener cloroplastos. Entonces vamos a ver cuáles ya podemos básicamente desechar. La A, miren lo que nos dice que las células animales también realizan fotosíntesis, pero nosotros sabemos por nuestro conocimiento básico que las únicas que producen básicamente fotosíntesis o las únicas que producen su propio alimento
son las células vegetales, no las animales. Entonces, esta respuesta es incorrecta porque las células animales no realizan fotosíntesis, y menos con los ribosomas, porque los ribosomas, que la célula vegetal sí tiene ribosomas, mírenlos acá, están acá, pero los ribosomas no se encargan de la fotosíntesis, sino se encargan de la producción de proteínas. Bueno, entonces esa respuesta correcta es completamente falsa. Vamos con la C. La C me dice, las células animales también poseen cloroplastos, pero en menor cantidad. Esto es completamente falso. Ya vimos que las células animales no poseen cloroplastos, solo las células vegetales poseen cloroplastos. Bien. Ahora miremos la B y la D. Miremos primero la D. La D me dice, todos los organismos que fabrican alimentos deben tener cloroplastos. Ya vimos que básicamente la fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos. Por ende, yo podría decir que sí, que todos los organismos que fabrican su propio alimento deberían tener cloroplastos porque es en ese organelo donde se realiza la fotosíntesis. Sin embargo, eso yo no lo puedo deducir del texto, porque el texto me dice básicamente dónde se desarrolla la fotosíntesis, que es en los cloroplastos, me dice qué sustancias se usan, qué sustancias se producen y me dice las fases de la fotosíntesis, más nunca me dice que hay otros organismos que fabriquen su propio alimento. Así que esta del texto no la podríamos deducir. En ese caso, la respuesta correcta sería la unidad estructural de la fotosíntesis es el cloroplasto. Y si volvemos aquí al texto, el texto nos dice eso, miren. La fotosíntesis se realiza en las hojas y tallos verdes de la planta en unas estructuras especiales de las células vegetales, los cloroplastos. Así que ya sabemos que la respuesta correcta es la B. Muy bien, chicos, ya tenemos la respuesta. Así que eso es todo por el día de hoy. Que tengan un buen día.